Agradecemos a todos los asistentes, a las autoridades, al premiado Pedro y a todos sus familiares, amigos generales de todos, que estén aquí hoy con nosotros para la entrega de este tercer premio, este tercer año, el Escobón de Oro, ¿vale? Muchas gracias a todos por venir. Le cedo la palabra a Pablo, el concejal de festejo. Antes de empezar con el acto de la entrega del Escobón de Oro, quiero agradecer a los amigos de la Fiesta del Fuego que nos acompañan hoy, de Mallorca, de Lugo, Nava del Rey, de Castro Castelo, que han venido a visitarnos este fin de semana. Y antes de empezar con el acto, vamos a poner un vídeo promocional, ¿vale? Pero quiero que los protagonistas vengan aquí conmigo, que llevan un mes conmigo dando vueltas, Eulogio y Ángel, a ver si pueden venir aquí al lado mío. Este premio que entregamos hoy nació de la necesidad de realizar un reconocimiento especial a personas e instituciones que han realizado o realicen en la actualidad una labor especial en beneficio de nuestro pueblo. Por dedicar su esfuerzo durante años a la promoción de nuestra localidad y su fiesta más emblemática, hablar de Jarandilla es hablar de la rueda de Puta Parió y de Pedro Cañada. Es imposible desligar uno y otro. Por ser referente turístico de nuestra localidad, por el amor que le profesa a su pueblo y que supo transmitir a todos los que la visitaron, poniendo en valor todos nuestros recursos, por todo esto es una gran satisfacción para nosotros empezar por ahí con los lazos que me unen a mi amigo Luis, Elena y Daniel. La entrega del Escobón de Oro a Pedro Cañada Puta Parió. Vamos a hacer entrega del Escobón de Oro, como veréis evidentemente no es de oro, pero seguramente, seguro, que el que lo recibe lo admira y lo quiere como si fuera de oro, ¿verdad, Pedro? Y sobre todo si es de Jarandilla, porque muchas veces los sentimientos están por encima de todo el oro del mundo. Yo de tío Pedro, el Escobón, pues se le vamos a dar, ya lo ha dicho Pablo, por lo que se le vamos a dar, pero yo quería añadir que lo que me une a él es la amistad que tenía con mi padre y mi padre me la transmitió a él y esa es la amistad que tenemos los dos ahora, ¿verdad, tío Pedro? Pues voy a hacer, es un orgullo para mí y un honor hacer entrega de este Escobón de Oro a tío Pedro, puta parió. Buenos días a todos. Señor alcalde, autoridades y paisanos, en primer lugar, gracias a todas las personas que han cogido para este premio del Escobón de Oro, que como jarandillano no podría estar más orgulloso. Gracias a los que adoraron de mi persona, enamorados de que tengo uso de razón y durante toda mi vida de esta fiesta tan buena que es los Escobar. Quiero agradecer a toda la familia para aguantarme durante esas noches en las que me pasé bebiendo y de ellos lo sufrían, pero para qué negarlo, me gusta el vino. A mi señora Juanita, que con su forma de ser llevó y lleva el timón de nuestro barco, y sin ella nunca sabemos lo que somos hoy en día. Y a todos nuestros clientes y a aquellos que no lo fueron, gracias por sin ellos, fueron nuestra mejor propaganda en todo. Así que ahora voy a decir unas palabritas que llevo yo dentro del corazón y quiero compartirlas con todos vosotros. Nací
Perdón. Nací para conocerte. Nací para conocerte. Viví para quererte y moriré amándote. ¡Viva la Virgen de la Concepción! Poder disfrutar y sentir el cariño de todo tu pueblo cuando uno tiene una edad y cree que ya lo ha hecho todo, debe ser fantástico. Peca de humildad, pero creemos que ha peleado como pocos por dar a conocer nuestro pueblo y sus tradiciones. Y yo, que llevo tantos años fuera, puedo corroborarlo. Hablar de Jarandilla es hablar de la cueva de Puta Parió. Creo que en algún momento, cuando éramos pequeños, tanto mis hermanos como yo, hemos sentido un poco de vergüenza por ese apodo, pero él ha hecho que nos sintamos muy orgullosos. Gracias, papá, por inculcarnos el cariño que sientes por tu tierra y todas sus costumbres. Mil gracias por transmitirlo no solo a tus hijos, sino también a todos tus nietos. Eres un orgullo para toda la familia. Te queremos. Como siempre, y cuando tú dices, cuando termines de bailar con muñecos, a la puta parió. ¡Viva la Virgen de la Concepción! Pedro, no quisiera yo marcharme sin darte las gracias. Pero las gracias en mayúscula, en negrita y subrayado. Gracias a Pedro Cañada. Una persona que si hubiese nacido ahora, sería el que más seguidores tendría en las redes sociales. Ya que en sus tiempos consiguió ir varias veces a la televisión y ser invitado, visitado por personajes ilustres, famosos y de la realeza. Pero lo más importante es que él ama todo lo que significa el galardón del Escobón de Oro. Conoce, cuida, promociona el patrimonio cultural e histórico de nuestro pueblo, con gran cariño, ímpetu, pasión y admiración. Defensora de sus ideas e incluso un poco testaruda y cabezota. Pero como me dijo a mí un día, hija, tú y yo pensaremos distinto, pero por nuestro pueblo nos pondríamos de acuerdo. Sin Pedro, la cueva no habría tenido el enorme éxito que todos sabemos. La cueva de Puta Parió irá siempre unida a Pedro Puta Parió y ambos estarán ligados para siempre a la historia de Jarandilla. Carmen, poneros ahí afuera.